Quiero invitarles nuevamente, si son tan amables, de estar de pie, y vamos a recibir al predicador, al pastor Omar. En la agenda de hoy le toca al pastor Omar compartirnos la palabra del Señor, y sé que lo que va a compartir va a traer bendición a todos los que estamos aquí reunidos. Omar, que Dios te use. Sí. Dios le bendiga, hermano. Voy a aprovechar que está así puesto de pie para que oremos y pidamos que Dios bendiga nuestra vida a través de la palabra. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permites estar en tu casa, reunidos una vez más para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre y también, Señor, para ser dirigidos, enseñados y motivados por tu palabra. Dios, pido que puedas despertar la fe de cada una de las personas que está escuchando este mensaje en este lugar y a través de las redes sociales, para que con fe puedan recibir la palabra y que esta palabra pueda traer fruto en su vida y pueda traer una respuesta a sus necesidades. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar? Voy a pedirle a Isra si me ayuda a regular un poquito el micrófono para que se escuche mejor. Antes de comenzar el mensaje, le quiero pedir que me ayude a orar por mi esposa. Está un poquito malita, se quedó en casa, trae una infección y no... pedimos pues que se quedara para que descansara un poquito. Me traje yo a los niños y le mando un saludo. Nos está escuchando ahorita, nos está viendo a través de la transmisión, pero para pedirle que me ayuden a estar orando por ella para que pueda traer sanidad Dios a su vida. Quiero compartir en esta tarde un mensaje que había estado pensando por lo menos hace 3 o 4 semanas atrás, que es gracia y verdad. Creo que son dos palabras muy necesarias para nosotros como creyentes y dos palabras que traen un peso muy importante para nuestras vidas en relación a nuestro cristianismo y en relación a nuestra identidad como hijos de Dios. Y quiero comenzar diciéndole lo siguiente. Mire, hace ya algunos días estaba Maximiliano en el comedor y estábamos haciendo algunas adaptaciones para uno de los eventos especiales que tenemos como parte de la iglesia. Que usted se ha fijado, en los eventos especiales por lo general cambiamos la decoración o añadimos algo y algo estábamos haciendo con la decoración, algo se estaba haciendo y andaba mi hijo Maximiliano y pues un pequeñito andaba ahí jugando y una de las hermanas con el cuidado de que no fuera a destruir algo de lo que se estaba haciendo, le llamó la atención, como a los otros niños que estaban ahí también. Pero Maximiliano voltea y le dice: ¿y qué? Tú eres una señora. Y ella, en lugar como de molestarse, como que le dio risa. En otra ocasión veníamos llegando a los martes de enseñanza y estaba un hermano, un ujier, y lo saluda, y cuando llega Max lo saluda y hace el saludo de puño, y le dice: Max, ¿por qué me saludas así? Si tú eres viejito, tú tienes que saludarme así. Y mire, le digo esto porque con el mejor de los respetos, probablemente esto sea verdad. Pero la gracia de un niño hace que la verdad sea diferente. Y le platico esto porque muchas veces nosotros como cristianos nos inclinamos hacia una o nos inclinamos hacia otra. Es difícil vivir en un balance entre lo que es la gracia y lo que es la verdad. Es difícil vivir como la Biblia nos enseña a vivir en gracia y en verdad. Porque cuando nos inclinamos solamente a la verdad somos muy buenos para ver, para juzgar, para señalar, para criticar. Y cuando nos inclinamos a la gracia somos muy buenos para dejar pasar todo. No hay problema, ¿qué le hace que lo haga? Me di cuenta de algo que hizo, no importa, no pasa nada. Pero la Biblia nos llama, nos insta y nos enseña que usted y yo tenemos que aprender a vivir en gracia y en verdad. Así que voy a invitarlo a que me acompañe en su Biblia, Juan capítulo 1, el verso 14. Aquí es donde encontramos esta palabra y quiero desarrollar este mensaje para que pueda ser práctico y que pueda bendecir nuestras vidas desde esta perspectiva. Dice la palabra, Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego Juan abre un paréntesis y dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Ahora, esto es lo que Juan dice de Cristo en su evangelio. Y quiero mencionar el contexto para ubicarnos en el lugar correcto y poder ir avanzando. Juan en este verso, en el 14, dice: y aquel verbo. Y cuando llegamos a la pregunta aquel verbo, pudiéramos decir: ¿cuál verbo? ¿A qué se refiere? ¿Por qué dice el verbo? Algunos de ustedes lo saben, los que han estado en las clases de teología de los martes tienen un poquito más de conocimiento, algunos que tienen tiempo en el cristianismo saben, pero no quiero dejar por sentado que todos lo conocemos. Cuando Juan está hablando y dice aquel verbo, Juan se está refiriendo a la palabra de Dios que en un principio creó todo lo conocido.
a el logos, que es como se entiende, una palabra intangible, un concepto que aunque era abstracto, era entendible para el pueblo de Dios. Juan dice, aquel verbo que en el principio dio orden a todo lo que estaba desordenado y que estaba vacío. Juan dice, aquel verbo, el que hizo que en el principio todo lo creado pudiera ser hecho. Aquel verbo que hizo brillar la luz en la oscuridad. Aquel verbo que era la expresión creadora de Dios. Aquel verbo que era el poder de Dios en acción. Y Juan dice, aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, aquella palabra, esa expresión verbal de Dios se hizo carne. Y Juan lo habla desde este concepto, desde el verbo, para eliminar todas las ideas preconcebidas y todas las ideas mal enfocadas que el pueblo pudiera tener. Porque el pueblo tenía profecías de parte de Dios que llegaría un Mesías, que vendría un Mesías. Pero el pueblo estaba esperando un Mesías a su manera, un Mesías a su modo. Y la cultura y lo que vivían había impregnado tan fuerte en ellos que desde el perfil judío, el pueblo estaba esperando a un Mesías que fuera un jerarca, que fuera un conquistador, que fuera un libertador, que fuera alguien que tomara armas y revolucionara el movimiento y pudiera sacar a Israel de la esclavitud. Pero al mismo tiempo la cultura griega estaba permeando y afectando a la cultura de los judíos, porque toda la mitología hablaba de los semidioses, de dioses que habían descendido a la tierra para tener relaciones con mujeres, y ahí nacían los semidioses, que eran mitad Dios, mitad hombre. Y la mitología y el concepto de los judíos afectaba directamente. Entonces lo que hace Juan es, vamos a hablar de logos, vamos a hablar de la palabra, de que aunque es un concepto abstracto, ustedes lo conocen y lo entienden bien. Esa palabra que era en el principio y que creó todas las cosas que conocemos, Juan les dice, esa palabra se encarnó. Esa palabra se hizo hombre, ese Dios se hizo hombre, no para dejar de ser Dios, ni para ser completamente hombre. Esto en teología se conoce como la unidad hipostática de Cristo, 100% Dios y 100% hombre. Juan dice que esta palabra estaba con Dios, que esta palabra era Dios desde la eternidad y que se había hecho carne. Ahora, esa palabra, ese verbo, Juan dice, habitó entre nosotros. Eso lo vemos nosotros en el verso 14, habitó entre nosotros. Aquel verbo, aquel poder, aquella expresión verbal que tenía todo el poder para crear, para traer orden, para traer vida, para traer luz, aquel poder verbal se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego, es interesante porque Juan abre un paréntesis. Y en el paréntesis, en el verso 14, usted ve que dice, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Es decir, lo que Juan está diciendo es, vimos el esplendor y la belleza radiante de sus atributos divinos. Nosotros lo experimentamos, Juan dice, con mis amigos, con los discípulos, con aquellos a los que nos llamó para caminar con Él, para vivir con Él. Nosotros vimos su gloria. Algunos de los que estuvieron en ciertos lugares les tocó ver su gloria, pero Juan dice, nosotros estuvimos ahí, presenciamos el esplendor divino, presenciamos la belleza radiante de los atributos divinos en esta persona que se llamaba Jesús, que aunque era hombre, nunca dejó de ser Dios. Vimos su gloria, vimos sus atributos divinos en acción. Juan lo que está diciendo en este paréntesis y entre líneas es, vimos cuando sanó a los enfermos, sus atributos divinos de poder sanador lo vimos. Vimos cómo los enfermos sanaban, cómo los leprosos eran limpiados. Vimos cómo caminó sobre el mar. Vimos cómo multiplicó el alimento. Vimos cómo pudo restituir a la sociedad, a las personas que estaban olvidadas. Vimos cómo pudo sanar a aquellos que estaban en enfermedad, cómo pudo liberar a los que estaban endemoniados, cómo pudo levantar a aquellos que habían muerto, resucitar a los muertos. Juan dice, vimos esa gloria. Nosotros nos percatamos, percibimos, aquel verbo que habitó entre nosotros nos dio la oportunidad de ver la belleza radiante de sus atributos divinos, sin dejar de ser hombre, sin dejar de ser Dios. Vimos la gloria de Dios en el único Hijo de Dios. Por eso Juan dice en paréntesis, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y entonces Juan cierra el paréntesis y menciona la esencia del Hijo de Dios. Este es el contexto. Juan menciona la esencia, y fíjese, es importante porque Juan está diciendo, pudimos percatarnos, vimos la gloria del Hijo de Dios, lo vimos haciendo milagros, sanar, lo vimos hacer cosas sorprendentes y poderosas, pero eso está entre paréntesis,
Porque lo que Juan quiere destacar y lo que Juan quiere mencionar es que aquel verbo que había hecho carne y que había habitado entre ellos estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Por eso la palabra la menciona entre paréntesis. Es decir, el pasaje deberíamos de leerlo de la siguiente manera. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Esta es la esencia de Cristo, gracia y verdad. Verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y parece como si Juan se reburujara o se trabara en cuestión de tiempo, pero Juan entiende la eternidad, porque él comienza diciendo: aquel verbo que era con Dios, que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne. Entonces Juan entiende perfectamente su posición y habla de un ministerio o de una continuidad eterna. Juan está diciendo: aquel que viene después de mí, que parece que va a dar continuidad a esto que yo estoy haciendo, realmente es el que empezó esto que yo estoy haciendo. Él empezó con este ministerio, me dio la oportunidad de seguir con este ministerio y va a venir después de mí para dar continuidad a este ministerio. En otras palabras, Juan dice: desde su divinidad Él empezó todo este movimiento, me dio la oportunidad a mí de continuar, y ahora en su humanidad, en su encarnación, va a dar continuidad porque era primero que yo. Verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De ese estado de tener todo lo necesario. Y Juan lo ve, aquel verbo que estaba completo, aquel verbo que no dejó de ser Dios y no dejó de ser hombre, aquel verbo que tenía en sí toda la esencia, toda la sustancia de Dios, pero nos entendía a la perfección porque se había hecho carne. Dice: de aquel verbo pudimos tomar de esa plenitud todos, gracia sobre gracia. Ahora es importante, porque cuando Juan está hablando de esto, ya no se refiere solamente a los discípulos. Escúcheme bien, Juan dice: nosotros, los discípulos, los que caminamos con Él, los que estuvimos 3 años con Él, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Pero ahora cuando habla de la plenitud de Cristo, dice: y de esa plenitud tomamos todos, incluyendo a los que estaban ahí, pero incluyéndonos a usted y a mí también, para recibir de esa gracia. Y dice Juan: recibimos todos, y gracia sobre gracia. Estamos aquí porque la gracia nos alcanzó. Y seguimos aquí porque la gracia no nos ha soltado. Podemos resistir porque la gracia nos sostiene. Y podremos levantarnos mañana porque su gracia seguirá con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es gracia sobre gracia. Denle un aplauso a nuestro Dios en esta tarde. Bendito sea su nombre. Llegamos al verso 17. Y menciono que esta es la esencia de Cristo, porque es lo que Juan afirma y vuelve a reafirmar una vez más en el verso 17. En el verso 14 dice que aquel verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, y luego entre paréntesis que vieron su gloria, pero que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Y cuando habla de la continuidad en cuanto al ministerio eterno de Dios para la redención del hombre, cuando habla de la gracia sobre gracia que recibimos y que nos sostiene, después menciona lo siguiente: pues la ley, verso 17, por medio de Moisés fue dada. Es decir, los mandamientos, la forma en la que el pueblo debería de vivir, la manera correcta de hacer las cosas. Estos días vas a hacer, este día vas a descansar. La forma de conducirse va a ser así. La forma de tratar este asunto va a ser así. Si hay un problema lo vas a resolver así. Si va a haber una medida la vas a medir así. Y toda la ley, todo lo que Dios le dio, que no solamente son los 10 mandamientos, sino toda la ley que encontramos en el Antiguo Testamento, de orden y de instrucción de Dios para su pueblo, dice Juan: esto fue dado por Moisés. Dios a través de Moisés pudo llevar la ley, la forma de vida, cómo deberían de vivir, cómo deberían de conducirse. Pero dice Juan: pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan dice: Él estaba lleno de gracia y de verdad. Había una instrucción, había una lista, había una ley que había venido por Moisés, pero la gracia y la verdad, vuelve a enfatizar, vinieron a través de Jesucristo. Y quiero hablar de la gracia y la verdad porque existe el malentendimiento para con nosotros o en nosotros de esa gracia y de esa verdad. Pero también existe el malentendimiento para los otros
para las personas que me rodean, para las personas que están cerca de mí en cuanto a la gracia y la verdad. Porque no hay forma de experimentar la gracia sin la verdad. Y tampoco es posible vivir la verdad sin experimentar la gracia. Mire, déjeme decirlo de la siguiente manera. La gracia sin la verdad es una licencia para hacer lo que usted quiera sin consecuencias. Si podemos, y si decimos, es que es gracia, no pasa nada. Yo ya estoy salvo y yo ya no me voy a perder y ya no va a pasar nada, porque hay gracia de Dios para mi vida. La gracia sin la verdad es una licencia para que usted diga, yo puedo hacer lo que yo quiera, al cabo es que no pasa nada. Igual yo ya entregué mi vida a Cristo, voy a ir al cielo. La gracia sin la verdad es una licencia para que usted haga todo lo que quiera sin consecuencias. La verdad sin gracia es un juicio impulsivo por condenarlo por lo que hace. Es que usted se va a ir al infierno porque está pensando mal. Es que usted se va a ir al infierno porque dijo una mentira. Es que usted se va a ir al infierno porque se le atravesó un carro en la semana y usted le pitó y se enojó y le enseñó el dedo grosero y se va a ir al infierno. La gracia sin la verdad nos lleva a una licencia sin freno. La verdad sin la gracia nos lleva a un juicio impulsivo para condenarnos por lo que hemos hecho. Cuando estos elementos, hermano, se dividen, se produce un caos y se va produciendo una separación entre el creador y la criatura. Cuando se divide la verdad y la gracia, lo único que hace es distanciarnos de aquel que nos creó, separarnos de aquel que quiere acercarnos. La gracia sin la verdad va a provocar desenfreno en nuestras vidas. Y la verdad sin la gracia va a provocar vergüenza en nuestras vidas. Pero me impresiona tanto y me impacta porque cuando Juan ve a Cristo, él dice, yo lo vi, y aunque su gloria fue impactante y sorprendente, lo que quiero enfatizar no es su gloria, no fueron los atributos divinos, lo que quiero enfatizar es que él estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Porque no se inclinaba solamente a la gracia, no era un pase libre para hacer lo que quisieras, pero tampoco nos condenó todo el momento que estuvo con nosotros con la verdad de lo que éramos y de lo que hacíamos mal. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Cuando estos elementos operan separados, cuando solamente opera la gracia, cuando solamente opera la verdad, lo único que produce es que el pecado se incrementa, nos convertimos en prisioneros, nos separamos de Cristo y esto va produciendo muerte espiritual y muerte física para nosotros. Cuando la gracia y la verdad se separan. Y note, es importante porque el modelo que tenemos es Cristo. Y la Biblia nos lleva, nos insta y nos enseña que usted y yo debemos de parecernos más a Cristo. Es decir, la forma en la que yo actúo conmigo mismo tiene que ser con gracia y con verdad. La forma en la que yo actúo con mis compañeros, con mis amigos, con mis familiares, con mi cónyuge, tiene que ser en gracia y en verdad. Porque somos muy buenos para inclinarnos a cierta parte. En mi casa yo puedo ser con mucha gracia y poca verdad. Y en el trabajo, con las personas que no me caen tan bien, puedo ser con mucha verdad y nada de gracia. Pero el llamado de Dios es aprender a vivir en gracia y en verdad. Porque Jesús nos dio el ejemplo, Él estaba lleno de una como de la otra. Dice la palabra que Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la esencia que manifestó Jesús y que resalta Juan en su evangelio es lo que usted y yo necesitamos para vivir siendo transformados por el poder de Dios y sobre todo para vivir en victoria en una vida que está llena de errores. Usted y yo necesitamos esa gracia y esa verdad en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, dicho esto, para poder disfrutar de la gracia, necesitamos saber quiénes somos, porque solo sabiendo quiénes somos, vamos a poder disfrutar de esa gracia divina, transformadora, sanadora y redentora. Si yo no trato con verdad quién soy yo, no voy a poder disfrutar la gracia del cielo. Y no voy a poder tratar a las personas con gracia y con verdad, si yo no trato mi vida con gracia y con verdad. Si yo no sé quién soy, si yo no me ubico en el lugar correcto, si yo pretendo otra cosa de la que no soy, va a ser difícil que yo pueda vivir, experimentar y disfrutar la gracia. Hace 2 semanas tuve la bendición de ir a predicar a una iglesia en Torreón. Me invitaron para predicar en un aniversario de una iglesia. Y aprovechamos para irnos mi esposa y yo en el camino, en el carro, nos fuimos manejando. Le dejamos las bendiciones a mi mamá, los 3 chiquitines se quedaron ahí en casa de mis papás y nos fuimos solos para tener un tiempo, ella y yo, para platicar, y fue agradable. Y en el camino
pusimos una predicación, íbamos en el camino, en carretera, y pusimos una predicación de Dante Gebel, y hubo algo en la predicación que me gustó mucho y me llamó mucho la atención. Yo ya tenía 4 semanas preparando este mensaje, y cuando escuché esto, me gustó para incluirlo dentro de lo que le quiero compartir. Mire, mientras predicaba Dante Gebel, él hablaba de que le había hecho una entrevista a si no me equivoco, a un actor colombiano, y mencionaba del problema de alcoholismo que tenía esta persona. Una persona que ha hecho series, películas y que es muy famoso y reconocido en su país. Y probablemente usted ha visto alguna de sus series, no le voy a decir para que no se evidencie aquí usted solo. Pero le hacía la pregunta y hablaba sobre el problema de alcoholismo que había tenido. Y me llamó la atención porque él decía que él se consideraba alcohólico. Él le decía a Dante Gebel, no, espérame, es que yo soy alcohólico. Dice, tengo muchos años sin probar una sola gota de alcohol, pero soy un alcohólico. Porque en el programa en el que yo me introduje, o en el programa en el que yo metí para poder salir de mi problema, me tienen prohibido que yo quite mi condición. Yo tengo que reconocer que soy un alcohólico a pesar de que no he probado el alcohol en mucho tiempo. Y tal vez usted conoce los casos o sabe del lema y la forma en la que se desarrollan los alcohólicos anónimos. Las personas se presentan y pueden haber tomado una gota de alcohol, pueden haberse puesto una borrachera o pueden tener 20 años sin probar alcohol, pero ellos dicen, yo soy Omar y soy alcohólico. Porque ellos reconocen quiénes son. Ahora, le digo esto porque la mayoría de nosotros, hermano, venimos a Cristo porque somos pecadores. La mayoría de nosotros, el Espíritu Santo revela en nuestra vida que hemos errado en el camino, porque eso es el pecado, errar al blanco. Y viene el Espíritu Santo a revelarnos que hemos hecho las cosas mal, que necesitamos un Salvador para nuestra alma. Y cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, reconocemos que somos pecadores. Nos acercamos al sacrificio de Cristo, nos acercamos a la cruz, reconociendo que nos equivocamos, que fallamos, que fue algo mal lo que hicimos en nuestra antigua vida, y reconocemos que somos pecadores. Pero después pasamos toda nuestra vida intentando probar que ya no somos pecadores. Llegamos a Cristo diciendo soy pecador, pero después de eso pasamos la vida pretendiendo o intentando enseñar, decir, manifestar que ya no somos pecadores. Y la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, que todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra esencia sigue inclinándose hacia lo malo, sigue inclinándose hacia lo negativo. La mayoría venimos a Cristo porque somos pecadores, pero después nos pasamos toda la vida intentando probar que ya no somos pecadores. En otras palabras, ocultamos lo que realmente somos. Y el problema es que cuando yo me olvido de mi condición, es seguro que voy a la perdición. Cuando yo digo ya no necesito porque yo ya no soy pecador, como él, como ella. Cuando me olvido de mi condición, voy directo a la perdición. Esa es la verdad. Y lo voy a decir así, somos pecadores y seguimos batallando con nosotros mismos para ser más como Cristo. Y lo digo yo, soy pecador. Y sigo batallando conmigo mismo. El peor enemigo que tengo soy yo. No es ni usted, ni los enemigos que pueda tener, no es ni mis hijos, ni mi esposa, ni mis papás, no son los hermanos de la iglesia, no son los ministros. No, el problema más grande que tengo para parecerme a Cristo soy yo. Y soy yo porque soy pecador y cada vez más batallo para parecerme a Cristo. Pero la palabra me enseña que aquel que está lleno de gracia y de verdad está cerca de mí para ayudarme a ser menos como yo y ser más como Él. El problema es que intentamos ocultar lo que realmente somos. Intentamos persuadir y convencer a los demás de que no somos pecadores porque venimos a la iglesia. Ya venimos a la iglesia, ya hablamos diferente, ya nos vestimos diferente, ya vamos los domingos y los martes también vamos a la iglesia. Ya no somos pecadores, ya servimos en la iglesia, ya estamos involucrados en un ministerio, ya no somos pecadores. Y tratamos de ocultar lo que realmente somos, y cuando nos olvidamos de nuestra condición, vamos directo a la perdición. Es más fácil disfrazar la verdad, esconder la verdad, porque la verdad avergüenza. Mire, cuando Adán y Eva desobedecieron en el principio, la Biblia dice que les fue revelada la verdad, el conocimiento del bien y del mal. Y la Biblia dice que se escondieron. Y se escondieron porque les dio vergüenza. Ellos descubrieron que estaban desnudos y les dio vergüenza y les dio miedo y se escondieron de Dios.
Cuando la mujer que es presentada ante Jesús, que es capturada o tomada en el acto del adulterio, y que la llevan a Jesús, porque Jesús era un maestro de la ley. Es decir, Jesús era un maestro de la verdad. Y él tenía que tratar el asunto con la verdad. No podía falsear el asunto, no podía menospreciar el asunto. Y desde esa perspectiva dice la palabra que los fariseos llevaron a esta mujer capturada en el acto del adulterio y la llevan delante de Jesús. Y si usted se fija, cuando uno lee la historia, la mujer no dice ni una sola palabra. La mujer es llevada, la mujer no presenta defensa, la mujer no dice ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque la verdad avergüenza. La habían capturado en ese momento y la llevan delante de Jesús. Y ella, avergonzada, no dice nada. Hasta que las personas se empiezan a ir, es cuando Jesús le habla a esta mujer. Ahora, es importante entenderlo. Jesús está lleno de gracia y lleno de verdad. Las buenas nuevas nos enseñan que en Cristo se revela esa gracia y esa verdad. Porque Él está lleno de una como de otra. Juan dice que habían visto su gloria, el esplendor y la belleza de la divinidad, pero lo que cautivó al discípulo amado fue ver a su maestro, fue ver al Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad. Y lo voy a decir así porque Jesús en ningún momento de su ministerio, en ningún momento de las interacciones que tiene con las personas, aunque habían sido capturadas en actos pecaminosos, aunque conocía la condición de las personas, en ningún momento encubrió la verdad, en ningún momento falseó la verdad, en ningún momento le dijo, no, tranquilo, no pasa nada. Siempre atendió la verdad, pero también me doy cuenta que en ningún momento rehusó o negó la gracia. Siempre trató la verdad, pero siempre la trató con gracia. Siempre proveyó la gracia, pero nunca la proveyó sin verdad, porque Él estaba lleno de gracia y de verdad. Dice Juan capítulo 8, el verso 10 y verso 11, enderezándose Jesús con esta mujer que había sido capturada en el acto del adulterio, y dice, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y entonces ella habla y dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Él sabía que había pecado, esa era la verdad. La verdad es que se había equivocado, la verdad es que no había hecho las cosas correctas. No le dijo que no era una pecadora, dijo, no, te equivocaste, pero no te voy a rehusar mi gracia, no te voy a rehusar el favor que aunque no mereces, te lo voy a conceder. 4 capítulos antes en el Evangelio de Juan, dice la palabra que Jesús llega a un pozo y está una mujer samaritana y empieza a platicar con ella. Y recuerda usted que Jesús le dice la verdad a esta mujer. Empiezan a tener un diálogo y aunque la mujer no entiende porque lo que Jesús está tratando de explicarle es espiritual, de alguna manera Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y la mujer dice, es que no tengo marido. Jesús sabía la verdad y le dice, en esto has dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Él no negó la verdad, pero tampoco rehusó la gracia. Porque si Jesús se hubiera mantenido solamente con la verdad, les hubiera dicho a los fariseos, ¿saben qué? La verdad es que esta mujer captada en el acto del adulterio es pecadora, sepúltenla a pedradas, porque esa es la verdad. Cuando llegó con esta mujer samaritana, le pudo haber dicho, sí, porque has tenido 5 esposos y con quien ahora vive nuestro esposo. Lo que estás haciendo está mal, así que voy a dejar de hablar contigo porque no mereces escuchar esto que te voy a decir. Pero Jesús no actuaba solamente con verdad. Él estaba lleno de gracia y de verdad. A la mujer le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. A la samaritana le dice, no importa que hayas tenido 5 maridos y que con quien ahora vives no sea tu marido. La verdad es que estás mal, pero tienes que escuchar esto. La hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Él no rehusó la gracia, pero siempre habló con la verdad. Él siempre manifestó la verdad de las personas que aunque se habían equivocado, tenían la oportunidad de recibir este favor inmerecido. Jesús no solapa la verdad, pero nunca niega la gracia. Y cuando la gracia y la verdad se juntan, entonces se revierte el efecto de la caída que vemos desde Adán y de Eva. Este efecto que los hizo taparse con hojas para ocultar su vergüenza. Estas actitudes que los hizo esconderse de Dios cuando antes tenían una relación y una comunión con Dios. Ahora, escúcheme bien esto.
La Biblia nos enseña que usted y yo hemos sido creados para ser relacionales. Dios tiene una relación y quiere una relación con nosotros, pero Dios también quiere que nos relacionemos con las personas. Y cuando nosotros no aceptamos la gracia y la verdad de Dios en nuestras vidas, no vamos a poder relacionarnos con Dios y no vamos a poder relacionarnos con las personas. Aquellas personas que dicen, es que yo no necesito tener amigos, es que yo no necesito tener a nadie, está atentando contra lo que Dios es y contra lo que Dios hizo. Porque Dios nos hizo seres relacionales. Pero si usted no se trata con la verdad, probablemente es que lo que piensa, lo que hace o lo que le gusta hacer no congenia o no comparte con las personas. Por eso usted dice, mejor de lejos, porque no me van a entender, porque no van a aceptar lo que yo soy o lo que yo hago. Pero la Biblia me enseña que Jesús nos llama a tener una relación con Dios, porque Él está lleno de gracia y de verdad. Y cuando la gracia y la verdad se juntan, el efecto de la caída se revierte. El efecto que nos separa de Dios se revierte, y entonces la gracia y la verdad nos acercan, porque nos expone tal como somos, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en nosotros. Y la gracia y la verdad nos invita a salir del escondite que hemos creado, a salir de la apariencia que hemos levantado, y entonces la gracia nos lleva a formar parte de una relación con Dios. Predicamos de la gracia, enseñamos de la gracia, decimos que experimentamos la gracia, pero cuando alguien atraviesa problemas a causa del pecado, nos escandalizamos, condenamos y muchas veces exhibimos. Leía de un doctor que es cristiano y su especialidad es en cuanto a la psicología, y decía este doctor que una persona que tenía problema con el alcoholismo había llegado a la iglesia. Y cuando estaba en la iglesia, lo único que le decían es que necesitas cambiar eso, necesitas cambiar ese hábito, necesitas dejar. Y entonces él pretendía que todo estaba bien, pero cuando él pretendía que todo estaba bien, la tentación terminaba ganando y él cedía a eso y terminaba tomando y terminaba emborrachándose. Y platicando con el doctor, él lo narra en su libro y le decía, cuando yo llego a un grupo donde hay personas en mi misma condición y yo les digo, ¿sabes qué? Es que estoy batallando. Y se me antoja mucho ir a tomar algo y se me antoja mucho tomarme esto o hacer aquello. Cuando yo empecé a recibir de las personas no un juicio, decir, es que necesitas cambiar. Cuando empecé a escuchar a las personas decir, yo también batallo, yo también tengo ese problema, pero quiero ayudarte. A mí también me cuesta, pero estoy aquí porque quiero salir de eso y quiero ayudarte. Y dice, cuando yo empecé a experimentar eso, pude realmente empezar a sanar y empezar a relacionarme con las personas. Llegamos muchas veces aquí con una apariencia de que todo está bien, de que no nos equivocamos, pero lo voy a decir así, en este lugar en el que predicamos a Cristo, en este lugar en el que tenemos la seguridad de que Cristo está aquí, no es un lugar para solapar la verdad, no es un lugar para venir y decir, estoy bien, no pasa nada, y salir de aquí y seguir haciendo las mismas cosas. Este lugar es para enfrentar nuestra verdad y decir, sigo batallando conmigo. Me sigo equivocando porque no me trato con verdad. Llego a la iglesia y me presento como un cristiano, como un creyente, como una persona perfecta, que no le grita a su esposa, que no le grita a su esposo, que no maltrata a sus hijos, que no ofende a las personas en el trabajo. Pero la verdad es que lo hago. La verdad es que sigo batallando conmigo. Este lugar no es un lugar para falsear la verdad. Este lugar es un lugar para enfrentarnos a esa verdad y decir, Dios, el problema sigo siendo yo. La verdad es que te necesito. Y cuando nosotros tratamos nuestra vida con la verdad, el cielo no puede rehusar la gracia que usted y yo necesitamos. El cielo no detiene la gracia que usted y yo necesitamos para salir. Pero qué importante es poder decir, sigo batallando, me cuesta, mi carácter es así, pero no quiero ser así. Mi forma de pensar es así, pero ya no quiero pensar así. Salgo de la iglesia y tengo esta intención, tengo este deseo, pero ya no quiero ser así. Pero el problema es que si lo digo en la iglesia me van a decir que soy un pecador, que soy un hipócrita, que para qué voy a la iglesia si en la iglesia así muy santo, levanto las manos y canto, pero entre semanas sigo haciendo esto. Porque este lugar no es un lugar para falsear la verdad, para cubrir su verdad. Este lugar es un lugar para exponer su verdad y para que la gracia del cielo venga a su vida. ¿Qué haría si alguien se acerca con usted y le dice, hermano, estoy batallando porque me estoy drogando? ¿Qué haría usted?
Hermano, estoy batallando porque entre semana me pongo unas borracheras y me cuesta. Hermano, estoy batallando porque estoy saliendo con otra mujer que no es mi esposa. Decimos, la verdad es que uno es drogadicto, uno es borracho y otro es adúltero. Pero ¿cómo reaccionamos con gracia? ¿Cómo ayudamos a las personas? Porque las personas que no encuentran la respuesta terminan buscándola en otro lugar. Pero aquel que está lleno de gracia y de verdad está en este lugar. Este lugar, vuelvo a repetirlo, no es para esconder, disfrazar o solapar la verdad. Porque queremos hacer de este lugar un lugar donde la sinceridad por nuestras debilidades sea ayudada, donde la esencia de Cristo sea revelada, un lugar donde la gracia y la verdad se encuentren para dar libertad a nuestra vida, para dar sanidad a nuestra alma y para darnos restauración en Cristo. Porque en este lugar hay gracia y verdad del cielo para nosotros. Y mientras el yo solape, disfrace, mienta y falsea la verdad, voy a batallar para relacionarme con Dios. Voy a batallar para relacionarme con las personas. Y me va a costar relacionarme inclusive con mi persona. Pero la gracia y la verdad están aquí para ayudarme. Cristo quiere hacer algo por mí. Cristo está dispuesto a hacer algo por mí, siempre y cuando yo reconozca la verdad. Porque Él sabe de mí. Así como Cristo con la mujer samaritana le dice, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Así Cristo viene y nos dice, estás aquí en la iglesia, pero la verdad es que tú has hecho esto y eres esto. Y te habla y te confronta con la verdad. Pero no hace para exhibirte o avergonzarte, sino para invitarte y decirte, la oportunidad de recibir la gracia está aquí. La oportunidad de cambiar está aquí. La oportunidad de transformar está aquí. Así que lo invito a que salga de ese lugar de la culpa que lo puede hacer sentir hipócrita. Porque la gracia de Dios viene a recordarle que no es condenado por lo que es. Y cuando acepta usted esa verdad, entonces la culpa puede empezar a resolverse y puede empezar a vivir una relación especial con Dios. El mismo Jesús que vio Juan, lleno de gracia y de verdad, es el mismo Jesús que está en este lugar. Así que salga de ese lugar, porque puedo decirlo así: hay túnicas de pieles que, aunque nos hemos equivocado, el Señor viene a cubrirnos la vergüenza y a ofrecernos gracia. Sal de ese lugar, porque aunque la verdad nos dice que nos hemos equivocado, las palabras de Jesús siguen siendo las mismas: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Quieres estar de pie en esta tarde? Y quiero hacer una invitación y un llamado al altar de todos los pecadores que necesitan acercarse a Dios para decirle: así soy y sigo batallando, necesito que me ayudes. ¿Querrás salir de su lugar y venir a este altar? ¿Querrás salir de su lugar y venir a este lugar para decirle: Dios, necesito que me ayudes? Sigo batallando con mis pensamientos, sigo batallando con mi carácter, sigo batallando conmigo, necesito acercarme a ti. La verdad me dice que no puedo, pero tu gracia me levanta una vez más. La gracia me da oportunidad de vivir, pero la verdad es que estoy en el error y estoy equivocado y necesito tanto la verdad como la gracia. Mientras los muchachos nos dirigen en un canto, ¿por qué no pasan? Venga a este lugar, venga a este lugar. Venga a este lugar, vamos a cantar, a adorar y dígale a Dios: aquí estoy, Señor, así tal como soy, con todo lo bueno, todo lo malo que pudiera haber en mí, pero estoy aquí para pedirte que me ayudes, para pedirte que me restaures, para pedirte que me cambies, para pedirte que me transformes. La verdad te condena, pero la gracia te restaura. La gracia te da la libertad de respirar, pero la verdad te ubica en tu realidad. La bendición es que Jesús es gracia y verdad para con nosotros. Y Él nos muestra y nos enseña tal como somos, pero nos invita
a que esa gracia transforme nuestras vidas. No sé en qué áreas estás batallando, Me recuerdas que no soy bien. cuál sea la debilidad que tu carne pueda estar experimentando. Pero no solapes en este altar tu verdad. Dile: Dios, este es mi problema, esta es mi condición, con esto es con lo que batallo. Dios, te necesito. Porque lo declaramos y lo decimos: la gracia de Dios sigue triunfando sobre cualquier juicio, aunque este sea verdad. Es grande que el pecado Este soy yo y esto me cuesta. no tiene. Necesito de tu gracia y necesito de tu verdad. Vamos, si está en su lugar, levante sus manos ahí un momento. Adore a Dios, adore a Dios. Todos necesitamos reconocer quiénes somos delante de Dios. A tu corazón, Siga orando ahí en su lugar. Siga adorando a Dios. Quiero hacer esta invitación, que sé que hay personas que es la primera vez que están en Monte de los Olivos. No sé si es la primera vez que están en una iglesia, pero si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, o si tú estás viendo esta predicación en tu casa y nunca le has entregado tu vida a Cristo, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo y que digas: Señor Jesús, la verdad es que soy un pecador y que no puedo hacer nada para salvarme. Te necesito en mi vida. Limpia mis pecados, borra mi maldad, escribe mi nombre en el libro de la vida. En esta hora te confieso como mi Señor y Salvador. Sé el dueño de mi alma y ayúdame a vivir como tú. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración y es la primera vez que hace esta oración, acérquese con uno de los sugieres. Acérquese con uno de los sugieres. Acérquese con una de las personas que están ahí en la entrada para que ellos les den unas instrucciones. Si usted está viendo este mensaje e hizo esta oración con fe desde su casa, desde el lugar en donde esté, escríbanos, queremos ayudarle, porque hay gracia de Dios para su vida y hay una historia nueva para su vida. Y usted que está en este lugar, aquí en la iglesia, que le entregó su vida a Cristo porque sabía que se había equivocado, pero que está aquí sabiendo que sigue con esta tendencia y con esa necesidad de algo más, presente su vida delante de Dios tal como es. Y quiero invitarlo, desafiarlo si es posible, a que usted pueda decirle: Dios, mi problema es este, yo lucho con esto, me cuesta esto, yo batallo, Dios, vengo a la iglesia y realmente quiero servirte, pero no quiero disfrazar la verdad. Sigo batallando con esto, me sigue costando esto. Necesito que al presentar la verdad delante de ti puedas proveerme gracia, la misma gracia que me salvó y me alcanzó cuando te entregué mi vida. Es la misma gracia que necesito que hoy me sostenga, me levante y me ayude para alejarme de esto que te afecta y que me separa de ti. No quiero pretender que estoy bien cuando me estoy equivocando. No quiero pretender que no tengo errores cuando sigo siendo un pecador. Pero presento mi vida en verdad delante de ti para que me ayudes, para que me des gracia y para que me ayudes a salir adelante. Lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque tu gracia sigue triunfando sobre cualquier juicio. Gracias, Dios, le decimos una vez más.